Hola, hola a todos, qué gusto saludarlos aquí en Pasión Fútbol, donde las pasiones se encienden, esos entre cuates de Pasión Fútbol, aquí desde Santo Coyote Lerdo de Tejada. Hoy con un figurón, con una leyenda del fútbol mexicano, de la selección, del América, canterano del Atlas, jugó en la MLS, jugó en Alemania. Híjole, creo que me voy a quedar corto de palabras el día de hoy, pero bueno, mi querido Pavel, muchas gracias por darte el tiempo, la verdad, muchas gracias. Sé que eres muy ocupado, la verdad, con todo lo que haces, pero que hoy charlemos un rato de fútbol, creo que eso a la gente le va a agradar. No, al contrario, muchas gracias. Gracias por la invitación, que ya, bueno, en el 2025 no pudimos concretarlo, pero bueno, empezamos el año bien. El año bien, es correcto, con el pie derecho, como Exacto, dicen. Exacto. Pavel, a todos les pregunto, de entrada de bote pronto, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Por qué decidiste querer ser futbolista en esa parte? Si ya te venía ahora sí como dicen, el balón de la mano o prácticamente por familia, o cómo fue que se fue dando tu etapa como para empezar como profesional. Sí, a ver, sí, vengo de una familia muy futbolera, muy deportista. Mi papá con 7 hermanos, 2 hermanas, mi mamá también muy deportista, o sea, de ambas familias siempre deportistas, ¿no? Obviamente el fútbol, pues el deporte número uno que podemos decir que es el que más se juega, ¿no? No solo en México, sino a nivel mundial. Entonces ahí los comienzos pues fueron prácticamente de la mano. No fue que me impusieron jugar o mi papá me impulsó, pues era natural, claro. Porque mi papá jugaba con sus tíos, más bien con sus hermanos. Mis tíos tenían el equipo, que siempre jugaron juntos, y después cuando vamos creciendo, pues ahí es donde los hermanos dicen: oigan, ya tenemos muchos sobrinos, hay que empezar a hacer un equipo para los sobrinos, y así empezamos, así empecé a jugar ya más organizado. De hecho, mi tío estuvo en tercera división, en académicos, que fue entrenador de Mauricio González, por cierto. Curioso. En Alto Pardo. Y ahí fue la primera vez que empecé a entrenar a los 7 años. Había una escuelita del Atlas, que era el baby fútbol le llamaban, y ahí empecé. Y después fui creciendo, obviamente ya con el equipo de la familia, que se llamaba Títulos Universitarios. Mis tíos, bueno, todo el mundo los conoce, a la familia Parra, que ellos tienen un campo de fútbol enfrente del aeropuerto, y ahí empezamos a jugar, ¿no? Ahí empezamos, ellos mucho antes. Nosotros somos de una colonia que es la Unidad Clemente Orozco, y ahí pues muy futbolera también, ¿no? Muchos que jugaron en primera división, una zona muy, muy futbolera, y así es la manera como comencé. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo se da tu llegada a Atlas? ¿Cómo se da tu debut también? Porque creo que me gusta que sea fundamental para los chavos de hoy en día, que van empezando en fuerzas básicas, que van en esa parte poco a poco adentrándose. ¿Cómo fue para Pavel en ese momento? Pues mira, toda esa parte, como te decía, se inicia el equipo ya desde los más o menos 12 años, un poco antes, y ya pues mi papá y mi tío nos entrenaban, ¿no? Entonces ya en digamos que ya nos metimos a una liga de asociación, donde participábamos, entrenábamos 3 días a la semana. Y de esos 3 días a la semana, uno era un poco físico, otro día gimnasio, y otro día que más o menos era pues ir a la técnica, ¿no? Casi siempre todo con balón. Mi papá tenía estos videos en VHS, que para los jóvenes pues hoy no saben qué es, pero bueno, los millennials de ahí se las dejamos de tarea. Ahí investiguen. Y teníamos todos los videos de cómo entrenaban las academias del Ajax. Wow. Entonces estábamos muy adelantados. El Güero Real, que también es de la colonia, pues dice, él era el director de fuerzas básicas del Atlas. Entonces ahí cuando le preguntan al Güero Real, pues que todos jugaron ahí en la colonia, y todos, mi papá, de hecho, a ver, uno de mis tíos Héctor jugó en segunda división de la UDG, mi papá tercera división de las Chivas, y así todos siempre fueron a los equipos, ¿no? Entonces les dice, bueno,
¿cuándo te mandamos a los jugadores, a los sobrinos? Y dice, hasta que tengan 15 años, mándenlos a que les hacemos una prueba, las visorías, y todos los del equipo fuimos, todos. No, mis primos obviamente más grandes, al Atlas, y así cada uno fuimos en una etapa distinta, y fuimos a probar suerte al Atlas, nos hacen la prueba, y nos quedamos. El día del debut, ¿te debuta Marcelo Bielsa? Sí, es correcto. Marcelo Bielsa fue en el 93-94. En el 93-94, que eran los torneos largos. Ok, te toca debutar con él. Había un gran equipo, una gran camada. Sí. Digo, yo soy el 90, pero sí he visto videos y me tocó ver esa gran generación que ustedes, que obviamente Osvaldo, Jared, tú, los pilares, con Ricardo en la selección ya después, ¿no? En el 2006. Pero... o sea, te toca y estaba la Pájara Chávez, el mismo Sergio que se acaba de ir. Sergio Pacheco, exacto. Estaba Ubaldi, estaba Domici, Berizzo, o sea, tenía una buena camada. Martín Vázquez. Uno que jugó también en la UDG. Entonces teníamos una buena camada. El capitán era Arturo Beltrán, que justo en la posición donde por primera vez hago el debut, es de lateral derecho y él era el titular y capitán. Entonces me dice Bielsa, pues oye, vas a jugar de lateral derecho. Me acuerdo perfecto, era inicio de semana. Y ahí es donde empiezo a jugar de lateral derecho. Pero mi posición, muchos dicen, oye, que después te hiciste medio. Le dije, no, a ver, mi posición original era mediocampista. Mediocampista. Sí. Muy bien. El primer gol como profesional, ¿te acuerdas? ¿Que contra quién fue? El primer gol, si mal no recuerdo, que la verdad soy malísimo para el tema de estadísticas, y que tu primer gol y cuántos goles, y no sé nada. Esa es la verdad. No pasa honestamente. Nada. Pero fue en Tampico. Tampico me tocó allá hacer el gol de cabeza, un rebote en el área y ahí la agarré y de cabeza. Ese fue mi primer gol. Juegas en ese Atlas hasta el 98, te vas a Tecos. Sí, después del Mundial. Después del Mundial de Francia. Te tocan, recuerdo 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, fueron los 3 mundiales que toca jugar. Sí. No, 2. A mí me toca Francia 98 y Alemania 2006. Corea no. Corea no, descartado. Ni Sudáfrica 2010 tampoco. No te queda el Vasco en aquel momento. No, quiero más. Muy bien. ¿Cuál de los 2 mundiales? Porque en los 2... es muy difícil, yo creo que para todo el aficionado. En el Mundial del 98 el equipo con La Puente era muy aguerrido. Sí. Pero con la Volpe era, no sé si estratégicamente o disciplinado, era otro boleto. Para ti, ¿cuál de los 2 mundiales disfrutó más Pavel Pardo, de esos 2? No, a ver, de disfrutar, obviamente el 2006. Primero, porque ya tenía una experiencia. Segundo, pues ya estaba más grande, ¿no? En el primero, que fue en el 98... pues yo tenía prácticamente 20 años, 21, y ese es el primer mundial, es una parte, como tú lo acabas de decir, ese nerviosismo. Entonces, obviamente lo vives de una manera extraordinaria, pero ese segundo mundial, pues ya tienes más experiencia, ya lo jugaste el mundial, ya tienes esa parte donde ya sabes lo que es jugar el mundial. Y ahí con eso también... obviamente al tener más experiencia, sí es cierto que tuvimos un equipo también que marcó una diferencia en Copa Confederaciones 2005, que fue el previo al Mundial, y obviamente el Mundial. Entonces el equipo dejó muchas sensaciones buenas, dejó también mucho que hablar en nivel europeo, porque después yo me quedo en Alemania a jugar y todo el mundo decía, es que México o ustedes tenían una selección que jugaba como estilo europeo. Volaban. Entonces, esa parte, como tú dices, en esa estrategia de que lo conocemos a Ricardo, que es más de ese estilo, pues obviamente se plasmó en todo lo que él quería, pretendía de la selección, y eso fue la manera como jugamos. Esa es la realidad. La realidad. En el 98 teníamos esta otra parte, jugadores como el caso de Aspe, Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Marcelino Bernal, que ellos ya habían jugado
el Mundial del 94. 94. Y luego ya, pues nosotros habíamos jugado Olimpiadas del 96 en Atlanta para después incorporarnos al Mundial del 98. Entonces fue una mezcla muy buena con jugadores con mucha personalidad, juveniles, experiencia, y eso se conjugó, se concretó bien para poder tener un equipo también con mucha personalidad. Claro. ¿Qué pasó en ese partido de Alemania? Porque tú te lesionas, ¿no? ¿Te lesionas contra Alemania? No. ¿O fue en el 2006 es donde yo me lesioné. Te lesionas, en el 98 no, si lo juegas completo, ¿verdad? Los cuatro. Sí. Okay. Solo quedó el partido contra Bélgica, que es el que me expulsan en más o menos el segundo tiempo. Uh-huh. No, antes de terminar el primer tiempo, ya me acordé. Y que íbamos perdiendo 2-0 y con 10 hombres sacamos el 2-2 con un buen centro de Ramón Ramírez, un gol ese espectacular de Cuauhtémoc Blanco. Y después en el partido contra Holanda, en la fase de grupos, es donde no juego, probablemente estar suspendido. Uh-huh. Y después ya contra Alemania, que es el partido donde perdemos 2-1. 2-1. Totalmente. ¿Qué crees que le haga falta hoy en día? Bueno, al jugador, porque tú ya jugaste en Europa y tú no te van a venir a contar. ¿Crees que al futbolista de hoy en día mexicano le falta la mentalidad realmente? Porque tú triunfas en Europa, Rafa triunfó en Europa, Hugo triunfó en Europa, sí. Chicharo triunfó en Europa, Raúl Jiménez está triunfando en Europa. Guardado, no se diga el mexicano con más partidos en Europa. O sea, ¿qué crees que le hace falta? ¿Creérsela realmente al jugador o pasa por lo mental? Yo creo que son dos cosas que lo acabas de decir, creérsela, porque a veces siento que no nos creemos de lo que somos capaces, y segundo, que va de la mano, que es la parte mental, ¿no? Si no te la crees, pues obviamente es parte, viene del tema mental. Entonces, creo que cuando a veces hablas con la gente de fuera, ellos tienen muy bien visto a México, tienen muy bien visto a los jugadores mexicanos, pero lo que acabas de decir, esa parte donde nos diferencia de a lo mejor los sudamericanos, o más bien lo que nos diferencia de ellos, es que ellos esa parte de mental la ejercen, o esa parte de creérsela la ejercen. Y si salen de su país, pues obviamente también las condiciones económicas no son las mismas que al un jugador salir de México. Pues obviamente las condiciones económicas también influyen, ¿no? Claro. Porque se paga bien en la Liga Mexicana, el jugador mexicano, digamos, de selección o de élite, pues está muy bien remunerado, y al final pues también te juegas una parte donde también, sí es cierto, es un trabajo, es una profesión, y que también tienes que tener ese balance, el tema económico, el tema deportivo, y qué es lo que quieres, ¿no? Porque también pues el día de mañana es tu trabajo y el día de mañana esta es tu profesión. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a estar? Entonces, son muchos detalles que a veces es un poco. La otra, por ejemplo, veía una entrevista una entrevista de Caixinha, y coincido con él. A veces no son las circunstancias lo que dicen, es que el jugador mexicano no quiere ir. No, ojo, no es que no quiera ir. Hay situaciones en Sudamérica que muchos tienen un doble pasaporte o tienen esa posibilidad de tener una otra nacionalidad, una segunda nacionalidad, y que es la europea. Claro. ¿No? Los sudamericanos la tienen mucho, los brasileños también, y ahí es donde México carecemos de esa parte, y por eso esas oportunidades pues son las que carecen, ¿no? Por eso vemos muchos que sí pueden ir al extranjero, pues porque tiene esa doble nacionalidad. Tu paso por América, te toca jugar, yo creo que ser campeón con América dos veces, ¿no? Dos veces, 2002 y 2005. 2005, yo creo que para todo el aficionado azul crema te recuerda con mucho cariño los dos títulos. ¿Con qué te quedas en esas etapas en la América? Porque símbolo, leyenda, capitán, junto con Cuauhtémoc. ¿Qué te dejó ese sabor de boca estar en el conjunto de las Águilas del la América? Lo que acabas de decir, la verdad que primero de poder jugar en el equipo más grande de México, ¿no? Eso es súper importante. Dos, que no fui un jugador de la cantera y sin embargo la afición me aceptó
como un jugador, pues obviamente como si fuera de cantera, ¿no? Que también eso es difícil. Sí. Y 3, que hemos visto muchos jugadores que pasan por el América, que es un equipo grande, y que no terminan por culminar, ¿no? A lo mejor en otros equipos son figuras, pero el paso por el América pues es fugaz. Y afortunadamente, y gracias a Dios, yo llegué para eso, ¿no? Para cumplir, para quedarme, para poder defender los colores del América, y que me voy con esa satisfacción, y el mejor reconocimiento que tiene un jugador pues es el reconocimiento de la gente. Y creo que esa parte pues está muy clara, que yo dentro de la cancha puse todo lo que tenía de mí, y eso también creo que es recíproco con el tema de la afición, el club, y es donde te identificas, tienes esa identificación con el club. Claro. Entonces creo que esos puntos fueron importantes para que la gente del América, la americanista, pues obviamente te reconozca de esa manera. ¿Pesa más entonces para ti la playera del América que la del Guadalajara? Mira, no te puedo decir porque no jugué en el Guadalajara. No jugaste, claro. Entonces yo pero hay más exigencia. Puedo decir que la playera del América es exigente. Y seguramente la del Guadalajara también. A ver, son 2 equipos íconos de México, son 2 equipos grandes, son 2 equipos que se les exige títulos. O sea, no importa, que vayan, cuando juegas el clásico no importa, lo tienes que ganar. Entonces, sí o sí. Esas exigencias pues son de los equipos grandes. Y digo, me brinqué la parte de cuando estuviste en Tecos, sí. que digo, me la brinqué, ahí perdona, digo a la gente, porque a lo mejor también la gente quiere escuchar la parte. Te consolidas en el Mundial de Francia 98, llegaste a Tecos, te toca estar con la familia Leaño. Sí. Para ti ese paso de estar en Tecos fue maduración para ti como jugador antes de dar el brinco al América. Sí, 100%, porque terminas por madurar, por consolidarte, y era un reto porque el después de ir a un mundial, no es que Tecos fuera un equipo no tan importante como lo es el América, obviamente, pero sabemos de la capacidad, y ahí el reto era poder consolidar, pero también el que tuvimos un equipo muy competitivo, y un equipo donde tuvimos grandes jugadores: Torriano Palacios, Polita da Silva, Senko Muf, Gilberto Adame, Campeón Hernández, que hoy es director deportivo de Leones Negros, Manuel Vidrio, Carlos Briones, Agustín García. El Loco Abreu, ¿no? El Loco Abreu no me tocó. Él fue después. Nuestros delanteros era Eustacio Rizzo también, Agustín García, que ya lo dije, Sánchez, Mario Sánchez, uno que jugaba de contención. De hecho, cuando yo llego, el entrenador era Bucetich. Y el auxiliar era Sergio Lugo. Checo, mira, qué curioso. Duran muy poco, Checo Lugo dura muy poco. Y después llega Reynoso. Y después nuestro entrenador era Martínez. Que ahorita se me fue su nombre, pero le decíamos el bizcocho. Entonces, sin albur, por favor. Iba a decir Enrique Martínez, ahorita se me va el nombre, pero eso era Enríquez. Y Martínez, perdón. Entonces fue un reto importante, fuimos tercero general de la clasificación. Fíjate. Jugamos la liguilla contra Necaxa, y Necaxa nos elimina estaba, creo que La Puente todavía sigue siendo el entrenador, y tenía un equipazo, ¿no? Que era, jugaba Luis Hernández, jugaba Gaspe, jugaba Aguinaga, jugaba Ivo Basay, jugaba Cuauhtémoc también, ¿no? Zárate. No sé si Nacho Ambriz también estaba todavía en esa etapa, pero bueno, era el equipo el equipo de la década, ¿no? De la década de Necaxa con La Puente, ¿no? Entonces, y eso fue muy importante, justo eso, ¿no? De llegar a un equipo, de liderar, de ser protagonista, y fuimos tercer lugar, entonces creo que eso fue muy importante. Muy importante, claro. Nos vamos a brincar ahora, después del Mundial de Alemania. Yo creo que a donde todo mexicano y donde todo aficionado al fútbol, te toca ir a ese pase, a tu paso a la liga, a la Bundesliga, sí. Te toca ir al Stuttgart, te toca ser campeón, te toca jugar Champions, te toca, híjole, me quedo corto de decir todo lo que tocó vivir allá en Alemania, que creo que fue algo muy bonito para ti, una grata experiencia, y te tocó con jugadores que apenas empezaban, Manuel Neuer, si mal no recuerdo, no me acuerdo de los demás, digo, no se me viene a la memoria, pero te tocó jugar, ¿no? Y la exigencia en la Bundesliga,
que a lo mejor no es la Premier League, no es el calcio y no es la Liga Española, pero que es una liga bien cimentada, ¿no? Donde siempre el equipo a vencer es el Bayern Múnich, ¿no? Mira, yo te diría que de las ligas, primero está la Premier League. En segundo lugar, diríamos que la Liga Española porque tiene dos equipos grandes a nivel mundial, que es el Real Madrid y el Barcelona. Pero en ese tercer lugar está la Bundesliga, ¿no? Porque la Bundesliga en organización, en jugadores, lo que acabas de decir, obviamente el Bayern Múnich, el Dortmund, en ese tiempo hoy que ya volvió el Hamburgo a Bundesliga, estaba Bremen, que Bremen en ese tiempo era uno de los equipos también importantes, Schalke, que es donde empieza Manuel Neuer, Kurani, que también seleccionado nacional. Entonces, creo que equipos importantes que pasaron jugadores también importantes de selección nacional e extranjeros. Entonces, por eso yo pondría a la Bundesliga en tercer lugar. Después la italiana, obviamente sabemos que tiene equipos como el Milan, la Juventus de gran historia, el Inter y bueno, el Napoli, que ahora también ha estado mejor. Pero creo que esa parte también la Bundesliga lo ha hecho muy bien. Y lo que tú dices, fue una experiencia extraordinaria, fuimos campeones, después de 15 años sin ser campeones. Llegamos Ricardo Osorio y yo, y afortunadamente pues fuimos campeones, vencimos al poderoso Bayern Múnich, y después de ahí pues el Bayern ha tenido la hegemonía, y hasta ahora hace poco que también quedó el Leverkusen en su momento el Dortmund, pero pues bueno, esa fue una experiencia extraordinaria. Y ya en la parte final de tu carrera, ir a jugar a Chicago fuera de la MLS, que hoy en día dicen que ya la MLS está por encima de la Liga MX. No. ¿Tú crees eso? No, yo ahorita te puedo decir que me ha tocado afortunadamente jugar en varios países y volvemos a lo mismo. En México somos, no encuentro la palabra, pero somos muy autocríticos. ¿Malinchistas es y la palabra? Malinchistas podríamos decir, no protegemos lo que tenemos. Nos tenemos que unir más. Tenemos una liga, de verdad te lo digo, una liga muy importante. Te pongo este ejemplo de la MLS con la Liga Mexicana. Ahora el Leagues Cup, pues me ha tocado estar ahí, me ha tocado trabajar para Apple TV, que es el que lleva la Leagues Cup. Y tengo obviamente pues amigos, presidentes, el de Red Bull, que son amigos míos, o sea, extranjeros. Y veíamos un partido de la Liga Mexicana y me decían, no, es que ustedes cómo tocan, cómo esto, la calidad de los jugadores. Entonces, escuchas hablar de alguien que no es mexicano, que no es de la Liga Mexicana, que estaban viviendo la MLS y que se expresan de la Liga Mexicana. Entonces, ¿por qué nosotros como mexicanos nos expresamos mal de nuestra liga? De nuestra liga, nos expresamos mal de nuestros jugadores. Y eso no es cierto. Entonces, esa percepción, y esa parte de que ellos de fuera lo ven y nosotros no lo vemos. O sea, que tenemos por eso decía que todavía es cierto, la Liga MLS sigue creciendo, sigue en constante crecimiento, sí traen jugadores importantes, pero la Liga Mexicana, los equipos mexicanos tienen jugadores importantes, jugadores internacionales, jugadores de selecciones nacionales que van a estar en el Mundial. Entonces, eso es donde tenemos que valorar, eso es donde tenemos que apoyar. Sí, ha crecido, pero sigo insistiendo, la Liga Mexicana, en mi punto de vista, está por encima. Hay muchas cosas que la MLS en estructura, infraestructura, organización, van bien y lo hacen bien, ¿no? Acá nosotros tenemos infraestructura, tenemos el talento, pero también nos hace falta, creo, en mi punto de vista, que también nosotros nos destruimos. Sí. ¿No? Entonces tenemos una liga muy buena, una liga muy competitiva, y eso lo tenemos que valorar. De acuerdo, sí, totalmente contigo, Pavel. O sea, nosotros somos, dirían la frase, el peor enemigo del mexicano es otro mexicano. O sea, ¿cómo va? ¿Cómo, ni cómo nos ayudamos? O sea, tristemente, o sea. Tristemente, esa es la verdad. Y eso es donde creo que ahí nos hace falta, porque de verdad tenemos una liga. O sea, afortunadamente tengo amigos por todas partes del mundo. Sí. Y cada uno ves, los argentinos hablan muy bien de su liga. Yo no veo que digan, no, la liga es un desastre, se juega mal. Tú ves un partido, digo, con todo el respeto, en Argentina, sí, es intenso, es bien, se juega, pero es un 0-0 con pelotazos, con esto. Claro.
acá ves buenos partidos de fútbol, o sea, equipos que intentan salir jugando, equipos que quieren salir jugando. Allá de repente tú ves un partido, obviamente los equipos grandes y los equipos chicos es todos atrás a defenderse y contragolpes. Entonces es ahí donde digo que tenemos que tener o darle ese valor de lo que tenemos. No, aparte ahorita que tocas la pequeña comparativa con el fútbol argentino, no destrozan a sus figuras, hablando de Maradona y Leo Messi, ¿no? O sea, saben respetar y decir, ok, lo que fue Hugo Sánchez, exactamente, a todas sus figuras, digo, igual Batistuta y lo que sea. Y acá, por ejemplo, más recientemente lo de Javier, lo de Chícharo, ¿no? Cómo lo reventaron por el penal que falló en el torneo pasado con Chivas, olvidándose que fue el máximo anotador de la selección mexicana, olvidándose de lo que fue jugar en Europa porque fue campeón con el United, pasó por el Real Madrid, no sé, bueno, con el Leverkusen creo que no fue campeón, pero jugó en el Leverkusen, o sea, estamos hablando de que cómo es la afición de ingrata, ¿no? A veces también digo, en esa parte, ¿no? Y tenemos corta memoria también, ¿no? En esa parte donde entiendo que sí, quieres que tus ídolos, tus jugadores siempre estén en lo más alto de la élite, pero bueno, pues también los jugadores somos seres humanos, igual que todos tenemos altas, bajas, normalmente también cuando te vas haciendo más viejo, que al final eres joven, pero para un deporte o para un atleta de alto rendimiento, pues obviamente también empieza a disminuir ese rendimiento, ¿no? Entonces son muchas cosas que sí tenemos que aprender, que sí tenemos que aprender de los demás. Y te digo, para mí, en mi gusto, tenemos una muy buena liga, una liga muy competitiva y una liga que se juega y cada fin de semana tenemos, así como en otras ligas también, ves partidos que no son buenos, pues es parte de eso. Pero, pues a ver, el average de goles que se meten en la liga es un promedio de 3 goles más o menos por partido. Entonces, no es tan malo, claro. Y en la Bundesliga, que tienes un average que es muy, muy importante, que son 3.5 más o menos por partido. Por partido, totalmente. Mira, nos vamos a la recta final de la entrevista. Esta sección, Pablo, espero que te guste, se llama Las Rapidiñas de Pasión Fútbol. Lo primero que se te venga a la mente. Fútbol, ¿qué significa para Pavel fútbol? Pues mira, fútbol significa todo. Ha sido toda mi vida, crecí con el fútbol, sigo en el fútbol y es parte de mi vida. Familia. Lo más importante que existe. ¿Atlas o América? Esa es una buena pregunta. Te la puse difícil. Y me voy a ir a la segura. No, me voy con el Atlas y con el América, porque son los equipos donde más jugué, más tiempo duré. Y esa es una parte que, a ver, no puedo negar los inicios. Claro. En el Atlas, y eso, a ver, no solo los inicios, sino que ya desde pequeño pues siempre le fuimos al Atlas, entonces, y después en la América pues aprendí a ser americanista. ¿Al técnico que más le aprendiste? La Volpe. ¿Equipo en el que te hubiera gustado jugar que no jugaste? El Real Madrid. Buena, muy buena esa. ¿Mejor amigo en la cancha con el que te entendías? Pues mira, obviamente diferentes posiciones, ¿no? Pero, pues por ejemplo, Osvaldo, crecimos en el Atlas juntos, aunque él era el portero, yo estaba de lateral derecho, luego de mediocampista en la selección. Pero hasta la fecha llevamos una muy, muy buena relación, pero creo que en esa parte, y los dos, pues la verdad, muy ganadores, entonces nos exigíamos al máximo. Jugador que te tocaba, ¿cómo lo puedo decir? Muy hacha, muy marrano, muy cochino, con el que pues tenías, hubo muchos. Bueno, digo, ya puede ser el fútbol, bueno, el fútbol internacional, que yo creo que a lo mejor por ahí puede haber alguien, o de aquí de la liga. No, pues a ver, de la liga mexicana creo que muchos coincidimos y que me tocó jugar. Estuvo el coreano Rivera, Picas Becerril, esos eran hachas. Los suavecitos les decían. Para ti, el mejor jugador que te tocó enfrentar a Ronaldo, te tocó enfrentar el fenómeno, a Messi, a Ronaldinho, a... Chales, me quedo corto, yo creo que... Y afortunadamente me tocó jugar contra todos, pero sin duda Ronaldo Nazario. El fenómeno era otro boleto, ¿no? Sí. Pavel Pardo no hubiera sido futbolista, ¿qué crees que hubiera sido Pavel? Futbolista. No había de otra. No había. Esta pregunta me la han hecho miles de veces. Me imagino, sí.
Pues no había otra cosa en mi pensamiento que no ser jugador de fútbol. Oye, a lo mejor te puedo decir, sí, puedo. Si no hubiera sido jugador de fútbol, me hubiera dedicado a otra cosa, bueno. Pero ahora sí que comía, vivía, dormía, pues era todo fútbol. Mi pasión, el fútbol. De acuerdo. ¿El ídolo de Pavel Pardo? Sin duda mi papá. Tu papá. Sí, sin duda. Sin duda, y en la cuestión del fútbol, pues obviamente Hugo Sánchez de pequeño era mi ídolo. Algo, la espinita de Pavel Pardo con lo que se quedó, que le hubiera gustado en su etapa como profesional. ¿Él te faltó o estuviste? Fíjate que esta es una pregunta bien importante porque cuando tomo la decisión de retirarme, hago el análisis y lo hacías un poco en la introducción. Sí. Me tocó estar en selección nacional sub-20, hicimos un premundial, no calificamos al mundial. Me tocó jugar Panamericanos, me tocó jugar Olimpiada, me tocó jugar mundiales, me tocó jugar Copas América, me tocó jugar Copa Libertadores, me tocó jugar Champions League, me tocó jugar UEFA League, wow. Me tocó jugar, ¿qué más? Pues creo que todos, no sé si hay más torneos. Los del Copa barrio también. Copa Libertadores también jugaste con la América, ¿no? Claro. Entonces sí, jugaste todo prácticamente. Todo. Entonces, cuando hago ese análisis y después de retirarme, todo que lo estoy platicando, pues digo, ya me tocó jugar todo eso. Pues, ¿qué más? O sea, de verdad no hay nada que no haya cumplido, no hay nada que no estuviera arrepentido. Y siempre tuve algo importante en mi mente, justamente eso, de no arrepentirme el día de mañana que me retirara, decir, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no? Entonces disfruté los entrenamientos al máximo, los viajes, las concentraciones que a veces son pesadas, las comidas, o sea, tantas cosas que de verdad yo tenía compañeros, otra vez concentrarnos, otra vez la misma alimentación, otra vez no sé qué. Yo de verdad, no era que no me quejaba, obviamente es algo normal a veces, pero lo disfruté, porque yo sabía que un momento se iba a terminar el fútbol, sabía que un momento iba, y justamente yo decía, no quiero arrepentirme el día de mañana de nada. Por eso cuando fui a Alemania, que tuve que hacer un sacrificio, que eso lo podemos contar, el América me ofreció más dinero para quedarme. Yo le dije a los directivos, no se trata de dinero, así tenga yo que pagar, que tuve que pagar, eso es una realidad, que tuve que pagar un dinero importante porque ellos tenían un monto que de venta, el estudio pedía otro y yo le dije, a ver, si yo tengo que pagar, yo lo voy a hacer, porque eso iba a pasar. Si yo no lo hacía, me iba a quedar con esa espinita de decir, ¿y por qué no fui al extranjero? Bueno, me tocó, era un sueño jugar en el extranjero, era un sueño jugar en Europa, jugar una Champions League, me toca ser campeón, me toca ser el quinto jugador más importante de la liga. Entonces, todo eso. Entonces, cuando ya se viene el retiro, pues digo, prácticamente hice todo. Totalmente, no, y digo, por eso decía al inicio de la introducción que me quedo corto en decir todo lo que los torneos que jugaste y todo lo que ganaste, o sea, sí. Me quedo corto, o sea, sí. Por eso lo decía. ¿Qué mensaje le mandas al jugador que quiere, bueno, al atleta, al deportista, al jugador, sí, a la persona que quiere empezar algo, un proyecto, lo que sea? ¿Qué mensaje le puede decir Pavel Pardo? Mira, todos los sueños comienzan en la mente y esa es la idea, pero eso es un sueño. Y después, claro que se hace en realidad, pero no solo basta con el talento. Hay que tener disciplina, trabajo, carácter y la parte mental. O sea, tienes que entrenar. Para todo entrenamos, pero la mente no la entrenamos. Claro. A veces no nos enseñan cómo hacerlo. Claro. Afortunadamente lo hice empíricamente, y eso fue lo que me llevó a hacer. Y cuando fui a Alemania, pues mismo ellos decían, pues Pavel es un alemán más. Entonces, eso, proyectarlo a los jóvenes, que si quieren hacer algo, lo más importante, el 90% es la mente. El 90% de sus pensamientos positivos están en la mente, porque a veces los negativos son los que destruyen, y ahí está la clave del éxito, ahí está la clave. Entonces, la mentalidad ganadora de poder querer, de poder desarrollar, pero sin el trabajo,
sin el sacrificio, sin el carácter, pues no puede ser. Obviamente la disciplina. No basta con tener talento. Tienes que trabajar. Jugadores de la talla de Messi, de Ronaldo, que tienen el talento, pues no solo basta el talento, tienen que tener ese trabajo, esa disciplina para poder llegar al éxito. De acuerdo. Pues muy bien, gracias a todos por habernos sintonizado aquí en este capítulo 42 con la leyenda Pavel Pardo. Nos vemos hasta la próxima.